El Club de la Lucha, aunque yo lo conozco como el Club de la Pelea, ¿no? Reseña, no debería estar hablando de esto. ¿Por qué no? Con el actorazo de Brad Pitt, que acá Brad Pitt, te digo, está muy, muy fachero, ¿no? Y hace... Siempre Brad Pitt tiene unas actuaciones muy, muy copadas, boludo. Bueno, vamos a ver esto, vamos por ahí. Excelente película, la verdad que a mí me pareció una película asombrosa. Y que Brad Pitt fuera una tulpa, boludo, es increíble eso. Estaba yo el otro día gritándole a una isla, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña del Club de la Lucha. Por cierto, este vídeo fue petición de uno de mis mecenas de Patreon, que se llama Dani NR. La historia comienza con un prólogo in media res con el que no nos vamos a enterar de nada, porque un hombre está secuestrado y al parecer hay 12 edificios llenos de explosivos que están a punto. Lo que quiero decir que el principio de esta película me pareció muy original, porque lo primero que vemos es basura, básicamente. Porque es un tacho de basura que pusieron una cámara adentro y va filmando todo. Y mientras se va alejando, ¿no? Y está buenísimo. No sé si recuerdan cómo es el principio, pero está zarpado. De ser destruidos. Bien hecho. Antes de saber cómo sí que nos trasladamos al pasado. El protagonista es un tipo cuyo nombre no se llega a revelar y que en apenas unos minutos de película ya nos explican con muchísima claridad que tiene infinidad de problemas. Porque padece insomnio y los médicos no le recetan nada, tiene un trabajo que odia y le hace sentir vacío, y para colmo compra un montón de chorradas que no le hacen falta casi de forma compulsiva. Todo esto acarrea un desgaste físico y emocional que está a punto de llevarlo a la locura, pero entonces encuentra un método para poder dormir que es tan extraño como efectivo. Y es que si acude a ciertas charlas terapéuticas de personas con enfermedades o mutilaciones, de alguna manera retorcida eso lo alivia y concilia el sueño más fácilmente. Entonces acude a tantísimas reuniones de este tipo que se podría decir que se vuelve adicto a las desgracias ajenas. El ritmo de la película puede ser... Sí, pero le faltó aclarar, que por ahí la aclara después, que el chabón iba y le encantaba porque había un flaco que era un gordo, que tenía las retitas. Y cuando, no sé, contaban sus penas, entre ellos se tenían que abrazar. Y él cuando abrazaba al gordo, le lloraba en las tetas, boludo, del gordo. Y decía que después de eso, dormía muy plácidamente. Voy a poner esa escena, si me permite, los tiragomas de YouTube. Calculo que sí. Pero a veces me meten cada copyright por eso. Estaba buenísimo. Tremendo CDT, ¿no? Un poco lento al principio, porque básicamente se resume en una voz en off narrando la vida del protagonista y la manera en la que intenta lidiar con sus problemas cotidianos. Todo esto combinado con un sentido del humor bastante ácido que es de agradecer y una serie de críticas más o menos sutiles, siendo la más notoria de todas la del consumismo, pero esto se va a ir acentuando más adelante. El caso es que un día aparece una chica llamada Marla y termina la terapia del prota. ¿Saben? Yo les comento algo. Yo tengo una gata que se llama Marla también. Y esa gata que yo tengo, que se llama Marla, le puse por ella. Pero hay un motivo por el cual la llamé igual que este personaje. Porque Marla yo la encontré en una obra de construcción y estaba hecha mierda, chabón. Estaba agonizando prácticamente. Y se parecía a este personaje. O sea, estaba hecha mierda que parecía... Este personaje acá, bueno, acá se lo ve, pero bien dentro de todo. Pero más adelante se la ve hecha mierda y demacrada. Y era igual. Marla era igual a este personaje. Y se me vino a la mente. La vi y dije, chabona, sos igual a Marla del Club de la Pelea. Te voy a llamar así. Y le encantó el nombre. Así que por ahí anda. Es una gata loca. Un día aparece una chica llamada Marla y arruina la terapia del prota, porque al igual que él, es una farsante que acude a las charlas sin padecer ninguna enfermedad, y por algún motivo eso le corta el rollo al protagonista y por culpa de eso vuelve a tener insomnio. Pero entonces un día habla con ella para hacer un trato y se reparten las diferentes charlas para así no coincidir y que cada uno de ellos siga con su vida. Sí, lo sé, es raro de cojones, pero la propia película tiene cosas muy extrañas. Así que lo de que una persona se reparta charlas terapéuticas para poder dormir... Ay, boluda, está llorando las tetas del gordo, que hijo de puta. Dormir no es algo fuera de lo común en este largometraje, así que iros preparando. A partir de aquí conocemos al personaje más importante de la historia, y es que en uno de los viajes de negocios que tiene que hacer el protagonista coincide con Tyler Durden, que es un tipo extravagante, carismático y un poco conspiranoico que se dedica a fabricar y vender jabón. La conversación entre estos dos no va muy allá, pero la vida del protagonista va a cambiar a partir de aquí, porque cuando llega a casa se topa con su apartamento completamente reventado, y como ya no tiene a dónde ir, decide llamar a Tyler para ir a tomar algo y despejarse. Esta parte del bar puede parecer
intrascendente a primera vista, pero la verdad es que te deja unas cuantas reflexiones que dan muchísimo que pensar, porque mientras que el protagonista es un tío remilgado, esclavo del sistema y que actúa en función de lo que dictan los demás, Tyler es todo lo contrario, un rebelde que va por libre y al que no le preocupa lo más mínimo lo que puedan pensar de él. Sin embargo, también se ve que tiene alguna tara, porque al salir le permite al protagonista irse a vivir con él, pero solo si le pega un puñetazo primero. Y por cierto, con esta escena hay una anécdota curiosa, y es que el director de la película le dijo a Norton que le pegase de verdad a Brad Pitt sin que él lo supiera. Entonces cuando le arrea, su reacción es completamente real. De hecho, a Edward Norton le costó aguantarse la risa en varios momentos, y la verdad es que Brad Pitt supo improvisar bastante bien. O sea, tú imagínate que tienes que decir un diálogo y de repente te calzan una hostia en la oreja. Tiene que ser como poco impactante, y nunca mejor dicho. En fin, que al final ambos se van a la casa de Tyler, y para sorpresa de muchos es una ruina alejada de la civilización que cuenta con los recursos mínimos para sobrevivir, porque apenas hay electricidad, agua caliente y en general viven rodeados de basura. Es un estilo de vida completamente opuesto al del prota, que tenía todo limpio, ordenado y recién comprado, y precisamente por esto el contraste será para él mucho mayor. Sin embargo, parece que de alguna forma vivir así le ayudó a liberarse y termina acostumbrándose muy rápido. Como si el hecho de dejar su vida atrás también le hubiese ayudado a desprenderse de sus problemas, y aunque ahora técnicamente está mal viviendo, por lo menos vive mejor que antes. Puede parecer raro, pero para una persona con tantísimos problemas, a veces un cambio de aires, por muy desfavorable que parezca, puede llegar a ayudar. Por cierto, la pelea de la otra noche también los hizo sentirse mejor mentalmente, y ahora se convirtió en costumbre lo de darse de hostias al lado de aquel bar. Entonces, a base de pegarse tan a menudo, van consiguiendo un público que poco a poco se anima a participar y al final acaba... Esta parte es muy loca, boludo. ¿Cómo van creando un club clandestino de lucha, boludo? Es buenísimo. La asociación que le da nombre a la película. Acá la charla que se da. No es simplemente un grupo de tíos borrachos pegándose en el sótano de un bar. Bueno, técnicamente en su 90% sí lo es, pero existen unas reglas muy estrictas y un patrón en común entre los participantes. Y es que para empezar no se puede hablar del club de la lucha y la gente que pelea es muy parecida al protagonista de una forma u otra. Es decir, personas infelices formando parte de un sistema que no les agradece lo suficiente su labor y con un futuro condenado a la rutina y el conformismo. Todas estas características y muchas otras hacen que de alguna manera el ahogarse pegándose con otra gente los ayuda a llevar mejor su día a día y a sentirse realmente vivos. A nivel biológico el chabón fumando en la oficina y psicológico no sabría decir hasta qué punto es posible. Acá Brad Pitt está hecho pija. A nivel biológico y psicológico no sabría... Ahora, Brad Pitt, boludo, es un caso único. Porque el chabón, ponga lo que se ponga, se va a ver fachero siempre. Acá está todo ensangrentado, hecho pija, un ojo morado, labio partido, sangre en la nariz, despeinado. Y sigue estando fachero igual, boludo. O yo soy muy CDT y lo veo así, o no sé, pero creo que todo el mundo coincide en eso. Sabría decir hasta qué punto es posible, pero yo diría que entre la adrenalina liberada y la sensación de euforia al realizar una actividad peligrosa y al margen de la ley, provoca el impacto suficiente como para que toda esta gente se sienta realizada. Evidentemente no soy un experto en el tema, pero pese a que parezca surrealista que haya tantas personas de a pie dispuestas a pelearse por las risas, quizás no sea tan descabellado como parece. Este de acá es un músico conocido, de a pie dispuestas a pelearse. Este tipo es un músico, ahora no me recuerdo la banda, pero lo había visto en un video de curiosidades. Ahora, la charla que se manda a Brad Pitt acá, antes de... cuando forma el grupo del club de la pelea y antes de dar las normas, esa charla, escúchenla, boludo, está genial. Porque el chabón dice, somos los hijos de... que nacimos en este mundo, no participamos de ninguna guerra, nacimos muy tarde para luchar en una guerra y muy temprano para ir al espacio. Y esa frase me encantó, boludo. Por las risas, quizás no sea tan descabellado como parece. Basta con un estilo de vida que no te completa como para que te dejes llevar por esta clase de impulsos con mayor facilidad. Es verdad eso, sí. A partir de aquí el protagonista deja de ir a las charlas de antes y utiliza el club de la lucha como sustituto. Pero una vez más Marla vuelve a interponerse, porque de repente aparece un día en la casa de Tyler y a partir de ahí se acuesta con él de manera frecuente mientras que el protagonista se va sintiendo desplazado y ya no disfruta tanto de su estancia en ese lugar. Es como si cada vez que encuentra algo que lo ayuda de verdad apareciese esta mujer y lo arruinase todo. Para colmo, la policía llama al protagonista y le dice que el incendio de su apartamento fue provocado por dinamita casera. Y esto ya nos hace sospechar directamente de Tyler, porque el tío sabe bastante de química, afirmó que sabía crear explosivos y su comportamiento delata que no está muy bien de la cabeza. Sin embargo, el prota por algún motivo no sospecha de él y sigue con su día a día, pese a que poco después le provoca una cicatriz muy dolorosa simplemente para hacerle ver que si quieres actuar de verdad, primero tienes que tocar fondo. En fin, a estas alturas está más que claro, pero Tyler es un zumbado con ideales y parece que la única forma que tiene de transmitir sus enseñanzas es con métodos drásticos que normalmente implican dolor y miedo. Pero como el prota siempre... Es que Tyler está re chapita, pero bueno, después entendemos por qué. Un tipo sumiso, en vez de huir de él, lo que hace es ir absorbiendo su personalidad y pareciéndose cada vez más. Paralelamente, el club de la lucha progresa a pasos agigantados, hasta el punto de que prácticamente se adueñan del sótano de aquel bar, pese a que el propietario estuvo a punto de echarlos. Lo que ya no entiendo es que vino con un tipo armado para que lo protegiera y cuando Tyler se abalanzó sobre él, el otro en vez de intervenir se quedó mirando con la pistola en la mano. Para contratar guardaespaldas así de chapuceros, mejor ahórrate el dinero y
vete solo. El caso es que, como dije, el Club de la Lucha empieza a convertirse en un gremio importante y ahora Tyler se dedica a mandarle tareas a los miembros, como por ejemplo provocar peleas en la calle con gente aleatoria y todo tipo de actos vandálicos a modo de protesta. Esta escena que le tiran agua, si ustedes ven la película, se mueve un toque la cámara. Y es porque el chabón que estaba grabando esa parte, que estaba filmando la escena, se rió. Eso también lo había visto en un video de curiosidades. Por ejemplo, provocar peleas en la calle con gente aleatoria y todo tipo de actos vandálicos a modo de protesta. Pero la cosa no se queda aquí, porque la revolución va a ir mucho más lejos. Y es que además de los supuestos deberes, también está reclutando un mini ejército compuesto por aquellos que tengan la mentalidad más fuerte de todas y sean capaces de soportar rechazo tras rechazo durante varios días consecutivos. De ese modo, en vez de limitarse a hacer pequeñas gamberradas, ahora estaríamos hablando de vandalismo organizado a gran escala. Y es a partir de aquí cuando se menciona el proyecto Mayhem, que es un plan secreto con el que Tyler excluyó al protagonista. Ya todo lo que empiezan a hacer roza el terrorismo, diría, Pero que se nota que es importante, porque todo el mundo excepto él está metido en el ajo. Entonces se lo echan cara, tienen una discusión y después de estar a punto de morir en un accidente de tráfico que el propio Tyler provocó para que el prota se soltase un poco, desaparece de la faz de la tierra dejando el plan en marcha. Estos últimos minutos dejan en evidencia lo fácil que puede llegar a ser manipular a la gente, porque pasaron de ser ciudadanos normales a unos sectarios obedientes que no discuten ni una sola de las peticiones que les hace Tyler, aunque ello implique perder la vida a costa de un capricho momentáneo. La forma que tienen de hablar y comportarse los hace parecer como unos locos sin voluntad propia que actúan como una mente colmena después de que les hubiesen lavado el cerebro. Y eso es bastante irónico, porque aunque sus vidas hayan sufrido un cambio, la esencia sigue siendo la misma, porque actualmente siguen obedeciendo a terceros y no pensando por sí mismos. Por cierto, antes de seguir quiero comentar dos pequeñas conveniencias que me llamaron la atención. ¿Cuál? La primera de ellas es que en cierto punto extorsionan a un comisario para que cese las investigaciones sobre los actos vandálicos que estaban provocando, y para acercarse a él se hicieron pasar por camareros de un restaurante. Pero claro, ¿cómo es posible que toda esta gente haya podido colarse tan a la ligera en un establecimiento? Digo yo que los camareros de verdad tendrían que estar en algún sitio. Lo único que se me ocurre es que el Club de la Lucha tiene tantísima repercusión que el propio restaurante le pertenece, pero a menos que los dueños formen parte de él, me parece raro que hayan podido colarse tan fácilmente. Y teniendo en cuenta que los peces gordos son precisamente los que Tyler considera como el enemigo, no creo que en este caso cuenten con en la película hay un momento que dan... En la película hay un momento que dan a entender que como que el Club de la Pelea se había expandido tanto que había llegado a otras ciudades y toda la bola. Es probable que la película haga, no es que haga, sino que la película tome en cuenta de que vos ya hiciste ese razonamiento y que efectivamente tal vez los dueños o gente que maneja ese lugar les permitió, porque pertenecen al Club de la Pelea, o sacan un beneficio por ese club también. Que Tyler considera como el enemigo, no creo que en este caso cuenten con la ayuda de estos. Como mucho de algún camarero que hayan podido colarse tan fácilmente. Y teniendo en cuenta que los peces gordos son precisamente los que Tyler considera como el enemigo, no creo que en este caso cuenten con la ayuda de estos. Como mucho de algún camarero o cocinero, pero más allá de eso lo dudo. Y la segunda es que durante una de las operaciones un policía le dispara a uno de los integrantes y lo mata. Entonces se lo llevan a casa de Tyler y explican lo sucedido, pero claro, ¿cómo pudieron escapar de un policía que los estaba persiguiendo y al mismo tiempo cargar con el cuerpo de alguien que debe de pesar como 200 kilos? Imposible. Si no escaparon lo suficientemente rápido como para evitar la muerte de uno de los suyos, me parece imposible que lo hayan logrado teniendo que ir con uno a cuestas. En fin, regresando a la historia, como dije antes, Tyler desapareció y el proyecto Mayhem parece avanzar al margen del protagonista. Y como este se da cuenta de que la cosa se está desmadrando demasiado, va en su busca recorriendo varias ciudades y preguntando a los diferentes clubs de la lucha que se fueron formando por el país. Y es entonces cuando sucede la gran revelación, porque resulta que Tyler Durden no es otro que el propio protagonista. Debido al insomnio y todos los problemas mentales que acumuló el personaje, acabó desarrollando una doble personalidad que se vio representada por Tyler, que básicamente sería la persona que el prota querría ser, o sea, alguien atractivo, despreocupado y que siempre consigue lo que quiere. Durante toda la película, cada vez que el protagonista se imaginaba a Tyler, en realidad era estaba el solo, comportándose como su alter ego, y del mismo modo el propio protagonista sería aquella parte del subconsciente que todavía conserva algo de sentido común e intenta razonar las cosas. Y mira si el asunto es grave, porque todo el proyecto Mayhem fue creado por él mismo, pero no tiene ni idea de en qué consiste, porque su parte despreocupada, es decir, Tyler Durden, está tan desligada de él que prácticamente pudo actuar por cuenta propia todo este tiempo, y ahora que el prota se da cuenta de toda la liada que montó, no le queda otra que intentar detener su propio plan. Pero parece que ya es tarde, porque cuando vuelve a la casa está totalmente vacía. Entonces, como ya no sabe qué hacer, se le declara amarla, un poco rápido a mi parecer, ya que hace poco la odiaba, y le da dinero para que escape de la ciudad. Y poco después le confiesa todo lo sucedido a la policía, y descubre que Tyler
Tyler quería reventar 12 edificios que contenían oficinas de tarjetas de crédito. Sin embargo, muchos de los agentes de policía pertenecían al Club de la Lucha y como Tyler no dejó ni un solo cabo suelto, ya se anticipó a los movimientos de su yo real y ordenó a los luchadores que castraran a todo aquel que interfiriese con le iban a cortar la pija. Incluso si era el mismo. Lo que ya no sé es qué pretendían hacer los policías después de la faena. Es decir, no todo el mundo pertenece al club, por lo tanto si mutilan a un civil en las oficinas los van a joder vivos. Pero bueno, con lo zumbados que están lo más probable es que no les importe, así que vamos a dejarlo pasar. El caso es que el prota se las apaña para escapar y localiza los edificios que están en peligro, pero de repente la proyección de Tyler vuelve a aparecer en su mente y tienen una pelea imaginaria tan surrealista que es difícil de creer. Pero sabiendo lo trastornado que estaba este personaje, pues al final no solo sucede así. Acá otra vez, boludo, miren. Es difícil de creer, pero sabiendo lo trastornado que estaba... Acá, boludo, el chabón está rapado, Brad Pitt, tiene un diente partido, tiene la ceja también, bueno, esto ya lo tenía así. Y se ve fachero igual, boludo, no me jodas. Pues al final no solo sucede así, sino que su alter ego lo acaba derrotando. Es decir, su propia mente se las apañó para que se golpease a sí mismo hasta el punto de perder la pelea, demostrando así que su conciencia es más fuerte que su físico. Al final el protagonista, tras haber perdido la pelea, consigue hacer desaparecer a Tyler disparándose en la mejilla. Y cuando los miembros del club traen a Marla, porque la habían interceptado poco antes, asume que no es posible detener la detonación y la película termina con la destrucción de los 12 edificios y una conclusión que deja algunas dudas. Como por ejemplo el destino del protagonista. Igual no eran 12 edificios. ¿Cuántos dijo? No es posible detener la detonación y la película termina con la destrucción de los 12 edificios y... Acá saben que caen 3. No es posible detener la detonación. Y el chabón había puesto bombas en 4 edificios, contando en el que están, pero en el que están las bombas se habían desactivado. Y la película termina con la destrucción. Ven, acá cayó 1, 2, 3 y el cuarto era en donde están ellos. De los 12 edificios y una conclusión que deja algunas dudas, como por ejemplo el destino del protagonista, ya que en teoría la poli tiene información sobre lo que hizo, el futuro del Club de la Lucha, ya que ahora que Tyler desapareció no va a haber nadie que los dirija, o incluso qué va a pasar con la propia ciudad, porque tras cargarse las oficinas de tarjetas de crédito, en teoría el proyecto Mayhem fue un éxito, pero no se llega a saber la repercusión que tuvo. Por cierto, justo al final hubo un pequeño fallo, y es que Tyler dijo que quedaban 60 segundos para la detonación y en realidad entre una cosa y otra acaban pasando como 4 minutos y pico. No es algo gravísimo, pero este tipo de fallos suelen pasar. Sí, suele pasar. Como Freezer en Dragon Ball y sus famosos 5 minutos. El Club de la Lucha es una película muy extraña que hace falta verla 2 veces. Una para que te pille por sorpresa el giro de guión con el alter ego del protagonista y otra para apreciar los detalles de la historia cuando ya sabes lo que está pasando en realidad. Y aun con esas es una rayada mental importante porque yo ya la había visto hace años y ahora que le metí un segundo repaso tuve dudas con algunas cosas. Como por ejemplo la existencia de Marla, que hasta más o menos la mitad de la película creía que también eran imaginaciones del personaje principal. El humor que se maneja es muy ácido pero equilibrado, sin llegar a ser irrespetuoso pero metiendo cizaña con muchos temas que la mayoría de películas no se atreven a tocar, como por ejemplo el físico, las ideologías de la gente, el funcionamiento de la sociedad contemporánea y muchas cosas del estilo. Si tuviera que resumirlo en pocas palabras diría que es humor inteligente pero contundente, aunque también hay ocasiones en las que optan por algo más básico y digerible, pero por lo general me ha gustado este aspecto. Uno de los puntos más fuertes del Club de la Lucha es que es una película que te hace pensar, pero no solo por el giro de guión, sino también por todos los mensajes que contiene y por las motivaciones que tiene Tyler para hacer lo que hace. Hay tal cantidad de frasazas y filosofía que podrías hacer una cuenta de Instagram únicamente para posturear con ello mientras enseñas culo discretamente o publicas cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que explican en la película pero que queda bien igualmente. Básicamente lo que Tyler le intenta hacer entender tanto al protagonista como a toda la gente que se unió al club es que no podemos pretender ser perfectos todo el tiempo y que lo que nos define no es nuestro dinero, sino nuestros actos, y que mientras sigamos siendo las marionetas del mundo nunca seremos libres de verdad. Todo lo que le hizo Tyler al protagonista fue para enseñarle que solo cuando uno lo pierde todo es realmente libre para actuar. Y eso técnicamente es cierto, por eso se suele decir que no hay nadie más peligroso que el que no tiene nada que perder. Aunque claro, eso no significa que esté totalmente de acuerdo con esta ideología, porque así como perdiéndolo todo tienes la libertad para hacer lo que quieras, también puede suceder lo contrario y que acabes colapsando. Al final todo depende de cómo afrontes tus problemas, pero vamos, que aunque no esté 100% de acuerdo con la filosofía de Tyler, entiendo su punto de vista. Del mismo modo, la crítica a la sociedad y al consumismo es más que evidente, y la frase que mejor lo representa es la de que tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Y creo que con esto se puede sentir identificada muchísima gente, porque en la vida real hay trabajos duros. Esa frase fue buenísima. La frase que mejor lo representa es la de que tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Sí. Lamentablemente es la realidad del 90% de las personas. Es así. Es así, boludo. Es triste. Es triste, en serio.
Y creo que con esto se puede sentir identificada muchísima gente, porque en la vida real hay trabajos durísimos con una remuneración lamentable y cuya única compensación, por llamarla de alguna manera, es la falsa sensación de felicidad que produce el poder comprar objetos que parecen importantes, pero que al final acaban siendo banales. A ver, también es verdad que hay cosas que son valiosas y te pueden ayudar a ser más feliz, como por ejemplo Bloodborne 2. Si esto llega a suceder algún día, creedme que seré una persona más alegre. Pero en general la idea de Tyler, aunque se represente de forma muy exagerada, se entiende perfectamente e incluso podemos llegar a compartirla en mayor o menor medida. Todos los integrantes del club son personas que siguen unas rutinas tan desgastantes que al final se dejaron influenciar por Tyler porque vieron en él una salida, y sin embargo, irónicamente, lo que hicieron fue salir de una rutina para meterse en otra mucho más peligrosa. Pasaron de obedecer a una sociedad que no los premia lo suficiente a obedecer a un chalado que lo único que les proporciona es una falsa sensación de liberación que se sostiene mediante actos vandálicos y palizas nocturnas que con el tiempo acarrearán consecuencias físicas con total seguridad. Sí. No sé cuánta gente se habrá fijado en esto, pero el largometraje representa a la perfección lo fácil que puede ser el crear una secta. Sí, lo que pasa es que también que todas esas personas que empezaban a participar del club de la pelea en cierto grado tenían un protagonismo que en lo aburrido que eran sus vidas no lo podían tener. Entonces tener sentirte protagonista de algo grande está buenísimo. Y creo que también es una crítica también incluso a esa idea, ¿no? Esta película está buenísima. Lo único que tienes que hacer es aprovecharte de las debilidades mentales de una sociedad quemada y darles el empujón para que se aferren a un clavo ardiendo como sea. Y qué mejor objetivo que aquellas personas que padecen una vida llena de rutinas, injusticias y menosprecio por parte de los peces gordos de arriba que se aprovechan de los de abajo para vivir mejor, los cuales ni siquiera se preocupan lo más mínimo por ellos y jamás les dieron una palabra de agradecimiento sincera. El protagonista fue el primer objetivo de su alter ego, y a partir de ahí fueron reclutando un ejército de marionetas que actuó bajo las órdenes de Tyler creyendo que eran libres de elegir, cuando en más de una ocasión se vio que no hay nada más lejos de la realidad. Critican los engaños de la tele y los medios de comunicación y al final todos y cada uno de ellos fueron engañados y lobotomizados por una segunda personalidad de un tipo trastornado. Y lo único que necesitaron para camuflarlo es hacerles creer que los que eligen son ellos. Creo que la filosofía de Tyler es bastante acertada, pero de una forma retorcida y ruin. El ejemplo más claro es cuando amenaza con matar al dependiente de una tienda si no decide estudiar aquello que le gusta, porque básicamente le está obligando a vivir y dejar atrás aquello que no le hace feliz. Y aunque los métodos son duros, el mensaje es muy claro. Aprovecha la vida y no te conformes. Si solo dejase de lado el vandalismo, las peleas clandestinas y fuese un poco más delicado con sus métodos, podría llegar a ser un buen psicólogo, pero de ser así no habría película, así que mejor que sea un zumbado con ideales. Y ya para acabar quiero decir que me sorprendió lo bien manejado que estuvo el detalle de que Tyler no existiera en realidad. Yo, como ya la había visto hace tiempo, me esperaba encontrar errores argumentales que no pudiesen justificar el hecho de que sucediesen las cosas tal y como las vemos, pero la verdad es que este detalle estuvo muy bien llevado y demuestra que ya estaba todo pensado desde el principio. Es más, si estás viendo la película por segunda vez vas a notar lo sólida que es su estructura casi desde el comienzo, porque antes de que el protagonista empezase a perder la cabeza, ocasionalmente notábamos como Tyler aparecía durante unas milésimas de segundo, dando a entender que esa segunda personalidad ya se estaba desarrollando. Del mismo modo hay otros aspectos que refuerzan el argumento de la historia, como los trabajos nocturnos de Tyler, que en realidad los hacía el propio protagonista debido al insomnio, o el hecho de que nunca coja el teléfono, sino que se imagina las llamadas, o que nunca coincida con Marla en una misma habitación y que tampoco le permita hablar de él con ella. Son cositas que la primera vez vas a pasar por alto, pero la segunda te harán entender que en realidad era bastante obvio que Tyler no existe. En definitiva, el Club de la Lucha me pareció un película muy original que demuestra de una forma muy extraña las idas y venidas de una persona que perdió la cabeza y acabó liando la parda. En esencia, la totalidad de la película consiste en un conflicto interno entre el protagonista y la parte mala de su subconsciente. Mientras uno actúa por libre, el otro intenta aportar algo de sentido común, y aunque al final acaba liberándose, no hay ninguna garantía de que no vuelva a perder el control. Quizás es un poco ficticio que no se haya dado cuenta antes de lo que estaba pasando, pero oye, alguna que otra coincidencia combinada con el aislamiento del personaje perfectamente pudieron provocar que el protagonista actúe inconscientemente según los designios de un alter ego al que no podía controlar. Si tenemos en cuenta las buenas actuaciones, los mensajes y la filosofía que te deja pensando, tenemos ante nosotros una película de culto que todo el mundo debería ver al menos 2 veces en su vida. Pero recordad, la regla número 1 es que no se debe hablar del Club de la Lucha. Qué buen final, boludo. Quiero agregar un par de cosas, Qué buen final, qué buen final. Para quien quiera saber cómo continuó la historia después de que finalizó esta película, hay un cómic que salió. Iban a hacer el Club de la Pelea 2, pero al final desistieron esa idea pero lo que ofrecieron es un cómic. Y salió, yo leí, me acuerdo que leí muy poco de ese cómic, leí las primeras 2-3 páginas. El chabón digamos, Tyler no, el otro, ese fue el nombre, termina saliendo con Marla y Marla queda embarazada, de hecho, del chabón
Y no sé bien por qué es lo que pasa que vuelve a aparecer Tyler. Creo que el Tulpa vuelve a aparecer, vuelve a manifestarse en la vida del otro flaco. Creo que era así, no sé, búsquenlo si quieren saber qué es lo que pasa después porque está el cómic. Ya Danny Boy una vez dijo que él no apoyaba eso de que vos tengas que ver una película y después para enterarte qué es lo que pasa después tengas que leer un cómic. Dijo que no es justo, en parte tiene razón. Pero para quien quiera saber qué es lo que ocurre después, nada, léanlo que debe estar bueno. Como dijo el Joker en los cómics, solo hace falta tener un mal día para llevar a la persona más cuerda a la locura. Sí, es así. ¿Qué dice este? Dice, dato curioso, la regla no se habla del club de la lucha, está hecha para que los integrantes hablen lo máximo posible del club. Me explico. Al decir que no pueden hablar del club, Tyler sabe que no podrán callárselo, porque los integrantes querrán fardar del club Guay, eso, en el que se ha metido a otros con vidas tan vacías como las suyas. Así se asegura la mayor cantidad de difusión posible. Claro, no lo vi desde ese punto de vista, Muy buena película. Excelente.